Saludos desde el sur de Asia. Aquí estamos con mi familia trabajando en una ciudad donde hay muchas personas, la mayoría de los cuales no conocen de Jesucristo, de la palabra de Dios. Si estás viendo este video, es probable que eres una persona que amas a Dios y tienes un profundo deseo de que otros le lleguen a conocer también. Y pues quisiéramos compartir contigo unas herramientas que te podrían ayudar a ser más efectivo o efectiva en alcanzar a otras personas para el reino de Dios. Entonces vamos a hablar sobre el tema de buscando al Hijo de Paz. Un Hijo de Paz es una persona en la cual Dios ya ha estado trabajando y preparando su corazón y por medio de quien se podrá alcanzar a muchas personas más. Pero hay muchas formas en que podríamos decir un hijo de paz. Por ejemplo, es alguien que nos reciba bien, que escuche la palabra, es una persona con hambre, interés espiritual, puede ser una persona de confianza. Si hablamos de la parábola del sembrador, sería una persona que es buen terreno, puede ser una persona sincera. Entonces, como le quieras decir, pero esta es la idea de que Dios nos dirija hacia una persona clave y que esa persona pueda ser instrumental en alcanzar a más personas también. Y así se va a multiplicar nuestro trabajo y el trabajo que Dios esté haciendo a través de nosotros. Entonces, vamos a ver dos pasajes que están hablando de esta idea. Quizás no use exactamente las palabras hijo de paz en los pasajes, pero más o menos para allá vamos. Entonces, en Lucas 10, versos 5 al 7, esta es la versión NBV, dice: Cuando lleguen a una casa, primero saluden y digan paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, la recibirá. Pero si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo y los reciban bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Bueno, ahora vamos a ver en la misma versión NBV, Mateo 10, de versos 11 al 16. Dice así: Cuando lleguen a cualquier ciudad o pueblo, busquen a una persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan a otro pueblo. Y al entrar a la casa, den su bendición a los que allí viven. Si ellos lo merecen, tendrán la paz que ustedes les desearon, pero si no lo merecen, no la tendrán. Si en alguna ciudad u hogar no los reciben ni les hacen caso, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo de Sodoma y Gomorra resultará mucho más tolerable que el castigo que caerá sobre aquella ciudad. Ustedes son como ovejas y los estoy enviando a meterse donde están los lobos. Sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Hay mucho que podemos sacar de estos pasajes. No voy a entrar en mucho detalle en cada aspecto, cada frase, pero vamos a ver algunas de estas cosas y les voy a compartir algunos ejemplos de nuestras vidas también, que hemos vivido tanto en México como un poquito aquí, en este lugar. Pero vamos a empezar con la pregunta: ¿por qué debo buscar a un hijo
o una hija de paz. Podemos ver tanto en las instrucciones que dio Jesús a sus discípulos como en varios ejemplos en el libro de Hechos, que buscar y discipular a un hijo de paz es una manera muy estratégica de alcanzar a personas para el reino de Dios. Claro que no es la única manera de compartir el Evangelio, pero vamos a enfocarnos en este método para este tema y tratar de comprender un poco más sobre el cómo encontrarlos, cómo serán esas personas y qué podemos hacer cuando ya los hemos encontrado. Voy a comenzar con una experiencia que tuvimos al llegar a vivir a cierto pueblo en el centro de México. Mi esposo había estudiado sobre la situación del Círculo del Silencio, que es una área de mucha necesidad en el centro de México, donde hay muchos pueblos con muy poco conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Hay mucha religiosidad, pero es tan fuerte la religiosidad que no han permitido muy bien que entre el evangelio sincero y puro de Jesús. Entonces decidimos ir a visitar a varios de estos pueblos. Cuando estábamos casi recién casados, teníamos menos de un año de casados, porque queríamos buscar un pueblo donde vivir para empezar a compartir. Y había pues esa área donde hay en muchos de los pueblos casi 0% de creyentes, o había, no sé ahorita. Esto es de acuerdo al censo del 2010. Obviamente ya pasaron algunos años y creo que eso ha ido mejorando, pero de todas formas sigue habiendo mucha necesidad. Bueno, pues le pedimos a Dios que nos guiara para saber dónde deberíamos de vivir. Duramos varias semanas viajando, yendo de pueblo en pueblo, tratando de conocer a personas amigables y también buscando una posible casa en donde pudiéramos vivir. Sabíamos que sería un desafío mudarnos a un pueblo así, ya que la gente ahí tiende a ser muy desconfiada de gente de fuera y también porque los líderes religiosos pues llevan las riendas del pueblo y cuidan mucho a la gente, que no se les vaya a contaminar. Así que le pedimos a Dios que nos abriera las puertas de una forma clara, poniendo en nuestro camino personas amables y serviciales y proviendo una casa en donde pudiéramos vivir. En el pueblo donde mi esposo había vivido antes de casarnos, en otro estado de México, lo habían corrido 3 veces de las casas que había rentado por órdenes del líder religioso. Así que queríamos ahora como familia pues encontrar un lugar un poquito más estable donde no nos estuvieran corriendo muy seguido. No habíamos tenido mucha suerte en encontrar casas disponibles, pero en cierto pueblo donde comenzamos a buscar, tocamos en una puerta para preguntar sobre un letrero que habíamos visto ahí cerca que decía que se rentaba casa. La señora nos trató bien, nos invitó a pasar, a sentarnos, algo que no había sucedido hasta entonces. Estábamos un poco sorprendidos y nos empezó a platicar hasta de su familia y fue muy, muy linda con nosotros. Le vamos a decir la señora H, por no usar su nombre. No nos imaginamos en ese momento que llegaría a ser una fiel amiga que nos adoptaría como parte de su familia. Enseguida le preguntamos a otra señora, al salir creo de ahí, que estaba trabajando afuera de una casa, le preguntamos si había algún lugar de renta que ella supiera. Y nos dijo que sí, que donde ella vivía, a unas cuadras de ahí, habían otros apartamentos de renta. Y nos envió con los dueños de las casas o los apartamentos. Sorprendentemente, el dueño también fue muy amable con nosotros.
y nos platicó de otros extranjeros que habían vivido en el pueblo un tiempo antes y nos dijo que habían llegado a ser muy buenos amigos de él. También nos comentó que el líder religioso del pueblo le había dicho al dueño de la casa que esos americanos rentaban que los corriera y que así pasó. Eso había sucedido el día después de que ellos habían puesto un letrero afuera de su casa que decía Iglesia Cristiana o algo así. Entonces, nuestro nuevo amigo nos comentó que si él hubiera sido el dueño de esa casa, no le hubiera hecho caso al líder religioso en correrlos de la casa, porque eso no era justo y sus amigos no estaban haciendo nada malo. Entonces, al escuchar eso, sentimos un gran alivio y enseguida hicimos trato para rentar su casita, su apartamento y con algo de seguridad de que por lo menos él no nos iba a correr muy pronto. Y así pudimos ver pues la mano de Dios guiándonos y abriendo el camino. Bueno, pues pasaron varios meses ya viviendo ahí en ese pueblo en que poco a poco íbamos conociendo el pueblo, salíamos a caminar, a orar por las calles en silencio, íbamos conociendo a algunas personas, pero no hablábamos abiertamente de nuestras creencias o de por qué estábamos realmente en ese pueblo. En general, la gente se mostraba algo cerrada y sospechosa de nosotros, éramos extranjeros, pero poco a poco algunas personas nos iban agarrando un poquito de confianza. Y una de esas personas era la señora H, la que habíamos conocido de un principio, y su familia. Bueno, después de 5 o 6 meses de vivir en el pueblo, un día yo había ido a llevarle unas galletas hechas en casa a la señora H y me quedé platicando con su nuera que vivía a un lado de ella, una señora joven, muy religiosa pero amable. Por coincidencia o diosidencia, la mejor amiga de la nuera llegó y me comenzó a hacer preguntas muy directas sobre mi religión. No hallaba cómo contestarle porque no quería pues causar problemas, pero le dije que nosotros tratábamos de seguir lo que dice en la Biblia y la vi muy interesada en saber más sobre nosotros, así que le pregunté dónde vivía y ya me explicó y era pues ahí más o menos cerca, no era muy difícil de llegar. Así que unos días después fui a buscarla a su casa. Me recibió muy contenta, muy amable, solo que estaba muy nerviosa porque su esposo estaba ahí y su esposo le había prohibido tener visitas porque había tenido muchos problemas con meterse en deudas y cada rato iba gente a cobrarle o a tratar de venderle algo, entonces ya estaba cansado su esposo de eso. Pero al pasarme para adentro, el esposo me recibió bien, se portó muy amable conmigo también, gracias a Dios. Y pudimos empezar una bonita amistad. Ya después, pues al llegar a casa, le platiqué a mi esposo y nos pusimos de acuerdo para regresar ya juntos a visitar a la pareja. Vamos a decirle a la señora S, mi nueva amiga. Desde un principio se mostró muy cariñosa con nosotros, nos daba regalos, buscaba la forma de ayudarnos. Y no solo eso, sino que Dios comenzó a transformar su vida. Íbamos y estudiábamos con ella y su esposo de la Biblia, hablábamos de sus problemas de matrimonio y de otras cosas y les dábamos consejos. Y pues muy pronto ella en especial empezó a cambiar. Algunas personas pues se molestaron, incluso sus padres estaban muy enojados, pero ella estaba muy convencida de que había encontrado lo que buscaba en Jesús. Ya no nos sentíamos tan solos. Ella tenía la ventaja de que ya conocía casi medio pueblo y así ella sabía quiénes eran las personas que podrían estar interesadas en conocer de la palabra. Y empezó a invitar a algunas de sus amigas y a compartir lo poquito que iba entendiendo ella, lo compartía con otras personas.
Pues tuvimos muchas altas y bajas en ese pueblo y muchos desafíos y ahora ya no estamos viviendo allí, pero gracias a Dios ella sigue siendo una luz brillante en ese lugar. Hasta el día de hoy sigue trabajando allí con mucho entusiasmo junto con sus hijas. Ya ahora son jovencitas, primero eran niñas cuando las conocimos y con varias personas más que también están siguiendo el camino de Jesús. Entonces, para mí es un buen ejemplo de una persona de paz que de un principio se vio el interés espiritual, la amabilidad, la preocupación por otras personas, sinceridad en la amistad. Y pues le doy muchas gracias a Dios. Esa persona que puso en nuestro camino y ahora ella es como una hermana para mí. Y aunque estemos lejos, seguimos siendo familia y seguimos estando en contacto. Gracias a Dios. Así como con varias personas más en ese pueblo. Y la señora H, la que mencioné anteriormente, que nos abrió sus puertas al principio, pues ella todavía no deja muchas de sus tradiciones, pero ha sido de mucha bendición para nuestra familia. Cuando tuve que tener una cirugía de emergencia, a ella le dejamos encargada a nuestra bebé recién nacida. Ya se imaginarán que se quedó despierta toda la noche cuidando a la bebé. Yo creo que no durmió ni un ratito. Sin falta nos invitaba a sus festejos de cumpleaños, de la familia, Día de las Madres, Navidad o simplemente para comer con ellos. Le encantaba invitarnos a su casa y siempre nos recibía con mucho amor y siempre fue demasiado generosa con nosotros. Algo que me dijo un obrero que trabajó muchos años en el Medio Oriente, y creo que es muy cierto, es que hay dos tipos de hijos de paz. Unos son los que nos reciben bien y van a llevar la palabra con muchas personas más. Nuestra amiga S es un buen ejemplo de ese primer tipo de hija de paz. Pero hay otros que Dios usa como, vamos a decir, sus ángeles guardianes o algo así, para bendecirnos y cuidar de nosotros. La señora H creo que es del segundo tipo. Me recuerda de lo que dijo Jesús en Mateo 10:42. Dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Nos ha tocado en varios lugares donde hemos trabajado que las personas que nos ayudaron al principio no siempre siguieron el camino que les compartimos, pero fueron instrumentos de Dios para conocer a otros que sí siguieron y dieron mucho fruto para el reino. Entonces, eso es un extra, pero yo tanto lo he vivido como lo he escuchado de otros que no siempre salen las cosas como pues uno quisiera o uno pensaría, pero de todas formas Dios está usando a esas personas que nos bendicen, que nos ayuden, que nos animan y va a haber una recompensa especial para ellos. Bueno, siendo realistas, cuando llegamos a un lugar muy cerrado, donde otros no han llegado o no han tenido éxito, va a ser difícil. Creo que vimos eso en el pasaje, ¿verdad? Que dice Jesús que nos va a enviar entre lobos y la mayoría de la gente probablemente no nos va a recibir con los brazos abiertos. Por lo tanto, es muy sabio enfocarnos en una sola persona o familia para comenzar y ya que haya suficiente confianza y cariño con ellos, ellos mismos nos abrirán puertas con otros. Entonces, vemos que Jesús fue muy sabio en darnos estas instrucciones.